Hace poco un gran humorista se hizo viral porque decía que si para coger una olla tenías que levantar otra, no eras clase media. Aunque a algunos no les guste, nuestras sociedades y nuestras ciudades están atravesadas por las clases sociales. ¿Qué es lo que hace que una ciudad como Málaga avance y se mueva? ¿Es acaso el capital de los fondos de inversión? ¿Es acaso los empresarios de la hostelería? ¿Es acaso un alcalde de turno? No, lo que mueve la ciudad, al fin y al cabo, son los y las trabajadoras. Hoy nos vamos a detener sobre la realidad y la composición del empleo en nuestra tierra, prestando especial atención a la realidad de la hostelería, uno de los principales sectores de nuestra economía vinculada estrechamente con el turismo. E intentaremos analizar entre todos y todas cuál es la realidad del empleo y qué impacto tiene en la vida de todas nosotras, siempre desde abajo. Bueno, en este programa de Desde Abajo, que como decíamos lo vamos a dedicar a analizar el trabajo que mueve el territorio, que mueve Málaga, que mueve la provincia, tenemos el placer de poder contar con Ana Geranios, que es autora de un libro muy recomendable que se llama Un verano sin vacaciones, las hijas de la Costa del Sol. Muchísimas gracias, Ana, por echar un ratito con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Por tenerme aquí con ustedes. Lo primero que me llamó la atención del libro, si querés comentarnos, es un poquito la forma, ¿no? Porque se divide, digamos, en un diario y un ensayo. ¿Por qué esa mirada o por qué optaste por redactarlo así o por narrar así? Pues yo tenía como una necesidad de contrastar un poco esa frase que se dice mucho en la Costa del Sol de que bien se vive aquí, ¿no? Entonces, claro, cuando tú trabajas en el sector servicio, en la hostelería, eres sirviente y dependiente del turista que viene y de cómo está gestionado, ¿no?, el sistema de la hostelería relacionado con el turismo en cualquier territorio, aunque la Costa del Sol pues ya sabemos el peso que tiene y en la ciudad de Málaga. Pues yo en mi diario, trabajando en Puerto Banús, intenté plasmar el día a día de una camarera, como para dar más información a esa frase que se tiene de, bueno, vivimos en un lugar paradisiaco, con un clima estupendo, con recursos, bien situados, en el sur de Europa, un lugar al que todo el mundo quiere venir de vacaciones para estar bien, ¿no? Entonces ese diario me sirvió, porque yo lo escribí en Facebook, lo compartía con mis amistades y con mis amigos de la red social, entonces me sirvió como para mostrar un testimonio que contrarrestara un poco esa idea de que bien se vive aquí, cuando yo tenía pues una experiencia totalmente diferente de lo que es vivir bien en un sitio en el que pues tus padres trabajan 12 o 14 horas al día en la hostelería, el único trabajo al que tienes acceso es al de también estar en el sector servicio. Bueno, el precio de los alquileres, por supuesto, ¿no?, que yo nunca he podido independizarme en mi pueblo, ni se me ha pasado por la cabeza. Entonces, a partir de ese diario, que yo hago como esa pequeña investigación del día a día, cuando acabó mi contrato, que eran 2 meses de verano en Puerto Banús, creo que tengo que como contextualizar la vida de esa camarera, ¿no?, que cuenta su día a día. Y es a partir de ahí donde nace el ensayo y empiezan a salir temas que no me había planteado y que de repente pues todo empezaba a tener sentido, ¿no?, a nivel ya más, digamos, así como una pequeña investigación, ¿no? Así que bueno, así surge y me ha servido como eso para compartir también con amigas cosas que pensábamos, pero como teníamos ese run de que bien se vive aquí, esto es lo que hay, pues bueno, sirvió de esa forma, sí. Creo que el haber optado, digamos, por esa narración como el diario provoca, digamos, un nivel de mucha cercanía, ¿no? Es decir, de mucha afinidad con lo que ahí está ocurriendo, que por otro lado es una mirada singular tuya, pero es un fenómeno de masa. Yo creo que ha generado o puede generar muchísima identificación para miles de personas, ¿no? Recordemos que el sector servicios en la economía de la provincia representa casi el 80%. Este verano, según dicen, se batió récord con más de 120.000 personas trabajando en la hostelería y se calcula que el 70% del empleo generado en el turismo es justamente en la hostelería. Pero, sin embargo, es como un terreno sin ley, ¿no? Es una especie de Far West. Una de las cosas que narrás es ahí
esta idea de disponibilidad total, ¿no? Que lo vinculás casi a una situación de servidumbre. Leíamos recientemente, además, que parece que se jactan de ello el sector empresarial con cierto orgullo. Este verano unas declaraciones muy polémicas del presidente de la patronal hostelera, ¿no? Que decía, bueno, pero si nosotros siempre estamos acostumbrados a echar media jornada de 12 a 12. Entonces, si nos podés contar un poquito este terreno sin ley, cómo afecta el día a día de los trabajadores, ¿no? Claro, esa también otra suerte que se supone que tenemos en los lugares turísticos, que siempre vas a encontrar trabajo. Y es verdad que esta premisa sí que se cumple en muchos casos, pero claro, ¿en qué condiciones te vas a emplear tú en esos puestos, ¿no?, que se ofertan? Pues estamos hablando de muchas veces trabajar sin contrato, cotizar la mitad de hora, esto es un básico, no cobrar las horas extras, tener que adaptarte a la demanda de la clientela, del turista, tanto como porque se quiera tomar la última copa y tú le tengas que estar sirviendo, como si hay alguna especie de evento concreto o algo puntual y tú tengas que trabajar, o sea, llegar al trabajo 1 hora antes o 2 horas antes. Luego, cuando vas a la temporada, pues es muy probable que te quedes sin trabajo, entonces esto también genera a veces en la plantilla temporal como una especie de, bueno, voy a decir que sí a todo porque yo luego necesito trabajar en otoño y en invierno también, ¿no? Entonces genera una dependencia, o sea, esta dependencia que tenemos del turismo lo que genera es una relación muy violenta y de esa disponibilidad total que te hace no tener tiempo para tu vida, ¿no? También en estos casos lo que solo se trabaja en verano es muy probable que te den un día libre a la semana cuando lo estipulado es 1 día y medio o incluso ninguno, ¿no? Si vas a trabajar 2 meses, no, ¿por qué tener el privilegio de tener un día libre? Entonces, bueno, las condiciones son abusivas, atentan contra la vida de las personas. Las personas más vulnerables son al final las que menos posibilidades tienen de encontrar unos trabajos, incluso luchar por pequeños cambios para estar mejor, ¿no? En los que menos pueden permitirse quejarse o intentar que sus condiciones cambien. Entonces, estamos en un entramado de verdad que si la economía española, andaluza, malagueña depende de este tipo de trabajo, es un fracaso total porque se está exprimiendo a la población, no se le están dando los derechos que merece y luego incluso no puede acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto hasta cuándo vamos a tener que estar hablando de esto, ¿no? Porque está demostrado, los datos están y los tienen todos los partidos políticos, los tiene este presidente de la hostelería, los estudios están ya más que comprobados, las experiencias de la gente no paran de compartirse, entonces esto tiene que cambiar lo antes posible, y cambiará y lo sé que cambiará porque es como... es bastante atroz, ¿no? Lo que se permite hacer con la población local trabajadora, bueno, local o no local, la población trabajadora de los lugares turísticos. Sí, es un tema del que, sin embargo, digamos, de los sectores empresariales se habla poco. Yo creo que también hace falta, por decirlo de algún modo, una rebelión interna, porque se suele hacer gala del emprendizaje, ¿no? Y del papel clave de los emprendedores y de la innovación, y uno a veces te presentan el sector como si la clave del milagro de la economía malagueña fuera la innovación, innovaciones culinarias o nuevas ofertas, cuando uno ve las condiciones laborales, que el pilar de ese milagro de la economía malagueña se sostiene justamente en un proceso de precarización muy fuerte del empleo, ¿no? Yo te quería preguntar también qué impacto tiene, porque es un sector muy duro también para la conciliación, ¿no? Para poder hacer una vida con unos estándares de horarios, de ciertos patrones de rutina. Vos contabas también una cosa que me pareció, bueno, dolorosa, ¿no? En el sentido de cómo impactaba también las pautas de relación, de relación con los hijos, con la conciliación, con la dinámica de familia, ¿no? Porque ese es un tema quizás que no es tan perceptible como el salario, pero que afecta mucho la calidad de vida, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras. Totalmente. La familia que algunos de sus miembros trabajan en la hostelería, es muy probable que bueno, la carga familiar, por supuesto, esté solo del lado de la persona que no trabaja en este ámbito, y familias desestructuradas a montones, porque es que no hay tiempo
ya no solo para cuidar de la familia, sino para estar con la familia. Esto, bueno, con la familia, con las amistades, con las personas queridas. Esto genera también muchas pequeñas alienaciones, ¿no? Que la gente es que no tiene tiempo para nada, para estar con la familia muy poco y se dan, o sea, como que los vínculos familiares cada vez se van debilitando, ¿no? Esto también, bueno, esto tiene que ver claramente con esta disponibilidad total y con unos horarios que no permiten comer con tu familia, dormir con tu familia o estar con tu familia a una hora que tú puedas tener un tiempo de calidad. Ya no solo contigo mismo, ¿no? Que también es necesario porque estas jornadas laborales no dan espacio al descanso. El día libre no te da siquiera para recuperarte de los 6 días anteriores, en el caso de que sean 6, o sea, en otras ocasiones son más. Y la familia, pues hay muchísimos ejemplos, todos los conocemos porque vivimos en este entorno de familia desestructurada que al final va mellando, ¿no? por esta falta de tiempo. Los padres y las madres necesitan dinero para mantener la alimentación, la educación de su hijo, pero la calidad de vida, la calidad de tiempo con la familia es algo prácticamente inexistente porque se cuida a las necesidades del turista y no se mira nunca por las necesidades propias de la población, ¿no? Como creo que también he dado antes a entender. Entonces, claro, la inestabilidad es total, ¿no? Tanto porque no sabes hasta cuándo vas a trabajar, porque luego con tu familia eres casi un extraño, ¿no? Se ve muy poco. Y luego esa dependencia que no te hace sentirte dueño de tu tiempo, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, emocional y físico, la verdad es que esta profesión se está ejerciendo de una forma muy injusta. No tendría por qué ser así. Este modelo, como tú has dicho anteriormente, lo que está haciendo es que se enriquezca todo este sistema, esta hostelería, pero está acabando con la vida de las personas, claramente. Sí, te quería comentar también, por el otro día he escuchado una charla tuya donde también hacías algunos apuntes para, digamos, introducir una diagonal o una mirada también de género, ¿no? Sobre la cuestión que no es exactamente lo mismo ser camarero que camarera, ¿no? En las dinámicas que se dan ahí dentro, y lo escuchábamos también de compañeras Kelly, ¿no? Que trabajan en los hoteles, donde se dan además, como si fuera poco, tener que incorporar, digamos, situaciones de acoso, de violencia sexual o de cómo se manifiesta también, el machismo, las agresiones sexuales en la dinámica de la turistificación. No sé si querías comentar algunos apuntes sobre eso. Muchas veces no se tiene en cuenta o no lo tenemos en cuenta. Claro, el turismo, y más en estos entornos que está tan enfocado al ocio, genera violencia sexual porque hay mucha borrachera, hay mucha gente que viene de vacaciones y se cree que puede hacer lo que quiera con el territorio, que esto es parte de lo que le hemos vendido al turismo, ¿no? De aquí podéis hacer lo que queráis, en Andalucía, en las Baleares, en las Canarias, en un montón de lugares. Entonces, el respeto, ya desde casa, el respeto con el que viene ese turista es muy poco hacia el entorno, en el que sabe pues eso, que se va a poder emborrachar, va a poder vomitar donde quiera, va a poder comprarse lo que quiera, le van a atender a todos sus caprichos, ¿no? Entonces ya la premisa de partida ya viene, ¿no? Ya hay como una intención muy clara. Y luego, claro, las trabajadoras del sector servicio se convierten como en la diana de cualquier tipo de situación con el que este turista ya se viene con esa creencia de que todo le pertenece, ¿no? Y se cree con la potestad de tocar el cuerpo de las personas, de hablarles con desprecio y de hacerles proposiciones sexuales, acosarlas. O sea, ya los niveles son muchísimos, ¿no? Hay un montón de niveles en los que esto ocurre. Entonces, claro, yo en mis trabajos, concretamente en uno, mis compañeros tenían una bermuda por debajo de la rodilla y una camiseta, y yo llevaba una minifalda y una camiseta ajustada. ¿Por qué? Porque no llevamos, ¿no?, las dos partes
el mismo uniforme. Como muchas veces también el cliente te exige que seas amable. Si eres muy amable ya pueden pensar que incluso tú quieres algo con ellos. O sea, hay ahí entre la relación de poder que se genera y la de violencia, es un entorno muy, muy hostil para las mujeres que trabajamos en el sector servicio, y muchas veces incluso, esto según mi experiencia, yo confío en que ya no esté ocurriendo, tu equipo de trabajo no te apoya, ¿no? Eso es muy posible que ocurra. Como el cliente siempre tiene la razón, el cliente paga, el cliente tiene que volver a dejarse su dinero, no se quieren crear situaciones desagradables. Al final, las mujeres nos comemos muchas cosas porque o no somos cuidadas, no somos comprendidas y no somos apoyadas. Entonces, bueno, ojalá que esto ya no esté ocurriendo. Las Kelly son un ejemplo de cómo un grupo tan feminizado como son las limpiadoras de hotel han conseguido unirse, y yo creo que es admirable y algo que debemos desde los otros sectores de la hostelería copiar. Así que, bueno, sí, hay una clara diferencia de género en cuanto a las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Te iba a preguntar, justo hablando de lo de las Kellys, ¿no? Y de esa dificultad en un entorno tan complicado, la capacidad de organizarse, ¿no? Porque hay algo que tiene el sector, hay algo de maldito en cuanto a la capacidad de organización o de articular algún tipo de respuesta sindical, ¿no? Que tiene que ver con plantillas cortas, con mucha rotación. No sé qué experiencia, por tu propia experiencia, cómo se percibe esa dificultad o qué tipo de aprendizaje se debería sacar dentro de la acción sindical, ¿no? Una acción sindical que se ha acostumbrado quizás a la época de la gran industria, una idea de delegados sindicales o de plantillas fijas. Entonces, ¿cómo habitar desde la acción sindical arenas movedizas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entornos laborales tan precarios, tan dificultosos, ¿no? ¿O cómo lo veías vos desde dentro? Porque me imagino que no te cruzaste con mucha cultura sindical o delegado sindical. Para nada, no, nunca, cero. Y luego incluso cuando una tenía, por ejemplo, hablaba con algún compañero o compañera de, esto no puede ser, al final se justifica lo que hacen los jefes, porque parece que tú por entrar a esta empresa estás accediendo a todas estas ilegalidades, ¿no? En plan, bueno, si tú has entrado a trabajar aquí, esto es lo que hay. Eso es como una constante. Yo, en cuanto al tema sindical, yo considero que haría falta un sindicato de la hostelería concreto, porque yo a veces me he sentido, viéndolo, o sea, considerando sindicatos, que bueno, la culpa es mía porque no me he llegado a afiliar a ninguno, como un poco desamparada de, bueno, pero ¿y la hostelería la tratan? ¿Sabes? Por esto que tú has comentado de, a lo mejor esa unión que yo he percibido más de lo sindical con la industria, con el campo. Entonces, aparte de esta sensación mía, que también ojalá no sea la real y sí que haya sindicatos que estén dándole caña a este tema, como tú también has dicho, son unos trabajos muy rotativos que la gente hace por sacar un dinero y luego marcharse. Las que se quieren quedar a veces ya o están tan acostumbradas a este tipo de ilegalidades que hemos mencionado antes, o no quieren buscarse problemas. La hostelería cansa y joder, sería también, bueno, es duro tener luego que luchar, además cuando es tan fácil que te echen, ¿no? Como ya sabemos que también ocurre, esto de, bueno, si te vas vendrá otro, porque hay mucha gente necesitada de trabajo y la hostelería es un trabajo que es verdad que mueve muchos empleos, pero de muy mala calidad. Entonces se genera una atmósfera en la que tampoco nadie... o sea, es muy difícil que tú en tu empresa tengas como el apoyo de tu equipo de trabajo. Ya no estoy hablando de los encargados de los jefes, sino de plantillas que cuesta que todo el mundo esté de acuerdo en cuanto a esas reivindicaciones. Y eso mucha gente que no es su profesión, no es su deseo estar en la hostelería. Hay mucho trabajo de hostelería, pero no todos queremos trabajar de lo mismo. Entonces, pasas por ahí, todos necesitamos dinero, pero eso no significa que tengamos que aguantar esas condiciones.
entre la gente que se quiere quitar de medio lo antes posible, porque no es su lucha, no es su necesidad vital trabajar en la hostelería, y luego como cada vez han ido apretando más las tuercas y nos hemos ido acostumbrando a unas condiciones cada vez más pobres, más violentas, se genera un caldo de cultivo como de tampoco sabemos bien qué hacer, según mi opinión. Pero cada vez hay más gente movilizada. O sea, yo creo que está cambiando. Las generaciones más pequeñas, ¿no? Las generaciones que me siguen a mí ya no se plantean pasar por esas condiciones. Así que poco a poco va habiendo cambio. Y creo que también cada vez la gente, con todos estos casos que están haciéndose públicos o sea, que la gente se echa las manos a la cabeza, que te echen de tu trabajo porque te has hecho un esguince, que ¿no? Otro caso que también salió hace poco, de echar a un camarero porque había entrado 15 minutos tarde, pero la noche anterior es que había estado trabajando hasta la madrugada y no había tenido tiempo siquiera de descansar. Todas estas cosas ya están como haciéndose públicas y ya la gente está tomando conciencia. Así que yo creo que surgirá, que ha sido difícil durante muchos años esta colectivización, pero no sé, yo soy la verdad optimista. Yo ahora mismo no estoy en el gremio, no sé si volveré, pero si vuelvo, justo te iba a decir, espero que sea en unas buenas condiciones, pero dices tú, bueno, es que a lo mejor no me tengo que aguantar con unas malas condiciones otra vez, ¿no? Es que no sabemos. Es que la paradoja que se da, de hecho hay un trabajo sindical hecho en el caso de la provincia de Málaga por comisiones obreras muy fuerte, histórico, en la Costa del Sol, pero estaba anclado fundamentalmente en las grandes empresas, en los grandes hoteles o en los grandes restaurantes, sí, donde tenían unas condiciones, digamos, de estabilidad de plantilla que les permitía tener delegados sindicales. Ahí se puede de alguna manera combatir esa ley de la selva con la acción sindical clásica, y es lo que ha hecho que en la provincia de Málaga tenga un convenio de la hostelería que es, digamos, dentro de lo malo, uno de los mejores del país. El problema es que hay una galaxia de empresas de hostelería con plantillas pequeñas donde la acción sindical no llega, es como tierra de nadie, y ahí es donde está la dificultad de cómo poder establecer cambios en la acción sindical que permite intervenir. Nosotros a veces le damos vueltas si era una cuestión de intervención territorial, es decir, al margen de la empresa, sino que todo el territorio hace un trabajo de información para que la gente conozca el convenio, por lo menos lo que tiene que cobrar por hora, etcétera, etcétera. Pero queda mucho por hacer. Y por otra parte también a nivel de inspección, ¿no? De empleo, ahí hay que darle durísimo, porque creo que lo que decía un compañero, hace poco vi un video en internet que había como una conversación, me parece que entre dos empresarios de la hostelería, y uno le decía, pero si vos no eran autónomos, y entonces decía, si tú por pagarle un salario mínimo que se merece a tu trabajador no puedes mantener la empresa, pues igual la tienes que cerrar. Es decir, hay que hacer como una especie de disciplinamiento pedagógico, porque nos hemos acostumbrado, lo que nosotros polémicamente decimos, hablamos de esa lumpenburguesía, es decir, que aquí cualquiera, para sacar un dinero, se abre un bar de noche o se abre una discoteca para intentar exprimir todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, para ir cerrando, más que nada, en estos términos que decías a nivel de optimismo, no sé si estas luchas que está habiendo o estas movilizaciones contra la turistificación, ¿qué potencial le ves ahí sobre esa mirada del turismo, ¿no? Pues a nivel social he visto, que se ha respondido de una forma increíble. Yo creo que ese optimismo mío viene respaldado de ver a miles de personas con una conciencia de lo que está pasando increíble. Eso no significa que la clase política actúe. Como hemos visto en Canarias, hace poco hablé con uno de los compañeros que han estado allí acampando en huelga de hambre. Los políticos no han hecho absolutamente nada, no han tenido en consideración ya no solo a los colectivos que están luchando por proteger la naturaleza, ¿no? que es lo que están haciendo allí, sobre todo las acciones más directas que están haciendo en la isla de Tenerife, y luego reivindicando una vivienda digna, por supuesto, ¿no? No ha habido ningún tipo de movimiento, de acercamiento ni de comprensión. Entonces, creo que a nivel social es muy importante este trabajo que se está haciendo, porque, bueno, al final es verdad que los gobernantes tienen el poder, pero en algún momento tendrán que ceder porque se están llegando a unos niveles de pobreza y de malas condiciones de vida para la gente brutales. En Valencia se ha acampado, en Málaga también la manifestación tuvo una acogida increíble, vamos,
¿no? Multitudinaria. Entonces, yo creo que lo importante se está haciendo, que es que la gente, que la sociedad está apoyando la causa. Todas somos al final en parte víctimas por familiares, amistades, a nosotras mismas. Nos cuesta, estamos ahogadas siempre, ¿no? No es algo puntual de un sector, sino que el turismo, aparte de a la clase trabajadora, a las sirvientas, ¿no? del turismo, el turismo nos afecta a todas de forma negativa. Entonces, yo creo que lo importante está, ¿no? Que tenemos el apoyo de las compañeras, de las vecinas, sí, un apoyo muy fuerte social. Entonces, eso tiene que hacer, eso conseguirá los cambios. Una de las cosas cuando nosotros intentamos plantear una crítica sobre qué supone, digamos, que una economía como la malagueña tenga tanta dependencia con el sector turístico, nos empujan siempre a esa trampa, nosotros le llamamos una operación, una trampa de la turismofobia, ¿no? Parece que le tenemos fobia a los turistas per se, ¿no? Yo te quería simplemente pedir eso, ¿no? O sea, como una última reflexión sobre cómo explicarle a la gente que el problema no es tanto, aunque a veces también en la masificación turística, pero que no es tanto tal o cual turista, sino un sistema que condena de algún modo a que no haya otras opciones, ¿no? De poder desarrollar tu vida fuera de esa industria. ¿Qué dirías a quienes te acusan de turismofóbica? Bueno, pues yo creo que no se han hecho acciones directamente, por ejemplo, contra el turista, porque el turista es una persona que puede ser una u otra, es un ente que aparece y desaparece como con mucha rapidez. Y que estas personas vengan, creo que casi todas las que tengan acceso a este programa y nuestro alrededor, todas podemos ser turistas. O sea, creo que el turismo per se no tiene esta carga, digamos, tan negativa que se está dando aquí en Andalucía, bueno, en muchos lugares de España, en Málaga de una forma muy atroz, sino es cómo el turismo ha expoliado los recursos propios, que un sector económico le quite las casas a la población local. O sea, es que ya eso me parece una auténtica barbaridad. Que todos los terrenos, que bueno, aquí desconozco en Málaga los terrenos de cultivo que ha habido en las últimas décadas, pero por ejemplo en San Pedro de Alcántara había un nivel de terreno de cultivo, bueno, prácticamente todo, una colonia agrícola, más de 100 tipos de cultivos con una tecnología puntera, y de eso no queda absolutamente nada, ni un metro cuadrado. ¿Hacia dónde vamos? O sea, no tiene sentido. Para proteger la vida y a las personas y tener una vida digna necesitamos alimentación y vivienda, ¿no? Por ya haber llegado a este mundo. Así que focalizar toda nuestra digamos, bueno, economía, todos nuestros recursos en una sola actividad es muy peligroso. Entonces, que el turismo esté cogiendo tanto peso no nos viene bien a ninguna parte de la población, y el turista pues muchas veces llega a la agencia y le dice, bueno, ¿a dónde voy? O sea, no tiene a veces ni conciencia de dónde está, ni al turista no se le pide que sepa las condiciones de vida que tiene la gente local de los lugares que visita. El turista simplemente va, está de vacaciones y vuelve. Es una persona, pues, o sea, que ya te digo, solo se le pide tener dinero para gastar, ¿no? Entonces el problema no es esa persona en concreto, ese grupo de personas en concreto, sino lo que se le está ofreciendo y toda la estructura que se ha generado para que venga cada vez más gente. Pero no por eso hay que culpabilizar, por supuesto, personalmente ni concretamente a ninguna persona. El problema no está en quién viene, sino quien está manejando, quien está haciendo que nuestros recursos no estén dirigidos a nosotros, ¿no? A la población local, que somos las que al final le ponemos el cuerpo para que esto funcione, ¿no? Sí, como decimos, no es fobia al turismo, es fobia al expolio y amor a la tierra, ¿no? Amor a la tierra. Se intenta. Muchas gracias, Ana, por echar este rato con nosotros, invitar a todo el mundo a que busque y lea el libro Un verano sin vacaciones, Las hijas de la Costa del Sol, y agradecerte mucho por echar este rato con nosotras. Gracias a ustedes, de verdad. Hasta pronto.
Bueno, hoy vamos a hablar de la estructura del empleo en Málaga. Para eso vamos a empezar analizando los principales indicadores económicos relacionados con el empleo, y aquí en esta tabla que veis vamos a ver algunos de esos indicadores. Cuando lo veis en azul quiere decir que vamos a usar datos solo del municipio, y lo que veis en verde son datos de la provincia. Los datos de la provincia son algo menos precisos para analizar la ciudad, pero son una buena aproximación y tienen la ventaja también de que incluyen la zona metropolitana, porque Málaga y la zona metropolitana es la economía que es predominante o que es más importante en la provincia. Si empezamos por la tasa de paro, ya vemos que ya nos va diciendo muchas cosas de la estructura económica de Málaga. Lo primero que vemos es que, empezando por el año 2020, por abajo, lo primero que vemos es que en 2020 teníamos 12 puntos más de paro que la media nacional, en 2021 teníamos 12 puntos más de paro que la media nacional, y en 2022 y 2023 tenemos alrededor de 8 puntos y algo más que la media nacional. Eso lo primero que nos dice es que tenemos estructuralmente más paro que el resto del país. Y eso se debe a que tenemos una dependencia muy alta del turismo. Y el turismo es un sector económico que mantiene un paro estructural muy alto. Hay mucho desempleo en el turismo porque, entre otras cosas, tiene mucha estacionalidad, ¿vale? Pero también lo que vemos es que esa dependencia causa problemas. Los dos primeros años que veis, el 2020 y 2021, la diferencia es 4 puntos casi mayor que en 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque el turismo es una actividad muy sensible a cualquier agitación en la economía. En cuanto que hay una crisis o en cuanto que hay algo como la pandemia, que es lo que pasó aquí en 2020 y 2021, el turismo se hunde. Y ese también es otro de los problemas estructurales que tiene Málaga. Esa dependencia depende de un sector como el turismo, que es muy inestable y ante la primera crisis o la primera agitación se viene abajo y generamos una cantidad de desempleo brutal. Hay que recordar que en Málaga incluso llegamos a tasas de paro del 30%, ¿no? En la anterior crisis, que también fue una agitación, no específicamente del turismo, pero general, ¿vale? El turismo aparte, o nuestra economía basada en el turismo, genera poca riqueza. El turismo es un sector que es poco productivo, ¿no? Si vemos la renta neta por persona, que es la segunda columna en esta fila, ¿qué vemos? Pues que sistemáticamente también tenemos menos renta neta por persona en Málaga capital que en la media española. Un 11%, un 10%, alrededor de un 10% menos. Esta es la riqueza, para que nos entendamos, de las personas, ¿vale? La renta neta viene de analizar los datos de las declaraciones de la renta de las personas. Eso quiere decir que ganamos alrededor, en general, no solo con los salarios, ganamos alrededor de un 10% menos que en la media nacional. Es decir, que tenemos una dependencia de un sector que es inestable y que es sensible y que además genera menos riqueza en nuestros bolsillos, ¿no? La siguiente columna, que la he incluido ahí, también es importante, ¿no? Y es la tasa de autónomos por ocupados, ¿no? Otra de las cosas que también nos venden, y que en Málaga está alto, es que tener muchos autónomos es un éxito. Y ya está demostrado académicamente, y ahora vamos a ver algún detalle de cómo se relaciona eso con la riqueza, pero ya está demostrado que zonas donde hay más autónomos por ocupado, la tasa de autónomos es más alta, tienen menos renta y menos riqueza. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como es el caso de Málaga, son zonas con un paro alto y el ser autónomo es simplemente un refugio del paro. Es decir, la gente pasa de estar en el paro a hacerse autónomo, no encuentra un empleo y se hacen autónomos como refugio. Y genera de autónomo también un empleo de poca calidad, de poco ingreso. Y si os fijáis, pues Málaga también tiene una tasa de autónomos por ocupados por encima de la media, entre 2 y 3 puntos por encima de la media nacional, ¿no? Los salarios, ¿qué pasa con los salarios? Pues los salarios vemos lo mismo, ¿no? Ahí lo que vemos es que tenemos entre un 17 y un 15% unos salarios más bajos que la media nacional. Y fijaros que especialmente más bajos en el 20 y en el 21, donde tenemos un salario de un 17% más bajo que la media nacional y luego prácticamente un 16%. Y volvemos a ver lo mismo, los años malos del turismo, esa diferencia con los salarios nacionales o con el salario normal o con la media nacional se acentúa. Es decir, que normalmente ya cobramos, los sueldos aquí son más bajos que en el resto de España, pero es que aparte, en cuanto que hay cualquier agitación en el turismo, que es bastante frecuente, todavía caen más hacia abajo, ¿no? Por último, la última columna es la riqueza en general, ¿no? La renta neta incluye más o menos, para que nos entendamos, la riqueza de las personas, y el PIB per cápita incluye la riqueza en general, que incluye pues las empresas, los patrimonios, etcétera, ¿vale? Y ahí ya vemos
que la diferencia es todavía más grande. Si los salarios estaban alrededor de un 17% por debajo y la renta por persona alrededor de un 10-12% por debajo, la riqueza en Málaga está alrededor de un 30% por debajo de la media. ¿Eso qué quiere decir también? ¿No? Que además el sector turismo es un sector que genera poca riqueza, ¿no? y se verá también en este programa en alguna otra sección. Es un sector cuya actividad genera menos riqueza que otros sectores. En definitiva, lo que vemos ya nos da una idea de la estructura del empleo en Málaga, es que tenemos más tasa de paro, menos renta neta media por persona, más autónomos por ocupado, más tasa de autónomos, menos salario y menos PIB per cápita, es decir, una economía pues más pobre, ¿no? Aquí también lo que vemos es lo que hablábamos antes, ¿no? Ojo también con que nos vendan como un éxito tener muchos autónomos, ¿no? En esta tabla lo que tenemos es la correlación entre la tasa de ocupados y cosas como, por ejemplo, la renta por persona y los salarios, es decir, más o menos la riqueza, ¿no? Esto es una técnica matemática, no vamos a entrar en detalle, pero si os fijáis ahí, correlacionan la tasa de autónomos por ocupado, tanto en el 20 como en el 21, correlaciona negativamente con la renta y con los salarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que lo veis ahí recuadrado. Lo que quiere decir es que cuanto más autónomos tiene, menos renta por persona tiene y menos salario, es decir, que empobrece una sociedad. Empobrece, ¿qué quiere decir? No es que realmente lo empobrezca, lo que quiere decir es que los ocupados realmente no es un trabajo de calidad, no tienen altos ingresos y en general, lo que ya se ha visto académicamente en muchos casos o en ciertas publicaciones, es que es simplemente un refugio contra el paro. La gente se le acaba el paro y se hace autónomo e intenta buscarse la vida un poco, pero no es ni muchísimo menos un síntoma de éxito en una economía, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo es un poquito ya más en detalle el empleo en Málaga, ¿no? ¿Cómo se distribuye, ¿no? Pues estos son los datos de agosto de 2024, de este año, y ponemos estos datos porque incluso llegó a salir en la prensa, ¿no? Y a veces también se pone como un éxito, ¿no? Una cosa que hay que analizar con cuidado, ¿no? Dice, la hostelería alcanza un nuevo récord de empleo en Málaga, ¿no? Y vamos a ver si eso es bueno o malo. Lo primero que vemos es que efectivamente eso es cierto y muy cierto, ¿no? Si os fijáis, el porcentaje de ocupados que se dedican a la hostelería en Málaga es del 16%, ¿no? Aquí en esta tabla lo tenéis ahí justo en la esquina, ¿no? Y eso es mucho o poco, pues fijaros que es mucho más que en España, que no llega al 10%, y mucho más incluso que Andalucía, que está en un 11,7%. Es decir, el efecto de la turistificación de Málaga es cada vez más acentuado. Tenemos más gente dedicada a la hostelería que en la media andaluza, ¿no? Por supuesto que en la media española, ¿no? ¿Y qué cosas vemos ahí también que son llamativas, ¿no? Pues lo que vemos, por ejemplo, es que en actividades profesionales, científicas y técnicas, lo que llamaríamos la Málaga tecnológica o lo que llamaríamos los empleos tecnológicos, estamos también por debajo de la media nacional, un 5% nosotros y un 6% en la media nacional, ¿no? Y, por ejemplo, en industria estamos terriblemente por debajo, ¿no? En industria, nosotros entre industria extractiva y manufacturera, las dos principales, estamos en un 4,1% y la media española en más de un 10%. Es decir, que lo que se ve ya enseguida es que nuestra economía está basada en cosas como la hostelería, ¿vale? Incluso la construcción, ¿no? En la construcción estamos por encima de la media nacional, que son sectores muy inestables, pero tenemos muy poco en industria y tenemos muy poco también en actividades científicas y técnicas, ¿no? Y eso tiene consecuencias, ¿no? Lo primero, eso no es de ahora, ¿no? Es decir, que eso ya lleva una trayectoria, este proceso de turistificarse no es inmediato, lleva una trayectoria que además es estable, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos desde los 2000, desde 2008, ¿vale? El porcentaje de ocupados que se dedican que trabajan en la industria en Málaga. Y si veis, está muy por debajo de la media española. Y además establemente por debajo, no es que haya caído, sino que establemente ya se ha asentado que no hay industria en Málaga o que hay muy poca industria. Fijaros que se ve aquí en esta gráfica, en el caso de Málaga está siempre por debajo del 8%, y la media nacional está muy estabilizada alrededor del 14%. Es decir, tenemos mucho menos peso en la industria en Málaga, ¿no? ¿Y dónde tenemos el peso? Pues obviamente aquí lo vemos, lo tenemos en el sector servicio, ¿de acuerdo? Y lo que vemos ahí también aquí es que también de forma sistemática
tenemos más o menos unos 10 puntos más de porcentuales de gente dedicada al sector servicio que la media nacional, ¿no? Pero aparte aquí vemos ya incluso algunas de las debilidades que son lo que explican que Málaga en pobreza pues esté muy por debajo, o en riqueza esté muy por debajo del nivel nacional, ¿no? Si os fijáis ahí, la curva negra es el total nacional y es estable, es decir, aunque tiene un porcentaje alto, porque siempre hay, todas las economías tienen un porcentaje alto de gente dedicada a los servicios, es estable, ¿no? El de Málaga, la curva de Málaga no solo está mucho más alto, o está bastante más alto, unos 10 puntos, sino que veis que hace un montón de picos. ¿Por qué? Es muy oscilante, ¿no? Y eso también es otro de las características de una zona dedicada o volcada económicamente en el turismo, ¿no? Hay mucha precariedad y el empleo es muy inestable, está muy sujeto, por supuesto, a estacionalidad, pero no solo a estacionalidad, sino a agitaciones de cualquier tipo. Incluso si miramos ya en detalle, vemos cosas que ya se están advirtiendo en Málaga capital y que hay que subrayar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos, la línea negra, ¿vale? Es el sector del comercio al por menor, ¿no? Una de las cosas que hablamos un montón y quieren a veces minimizarlo y a veces incluso ignorarlo, es que la turistificación de la ciudad está acabando con el comercio tradicional, que es el comercio al por menor, ¿no? Si os fijáis ahí, la línea negra arrancaba a principios de 2011 y desde 2011 hemos perdido 2 puntos porcentuales de empleo dedicado al comercio al por menor, ¿no? Y si miráis justo la otra, la roja, ¿de acuerdo?, es servicio de comida y bebida, hostelería, que ha ganado justo 2 puntos, ¿no? Si juntamos esas dos cosas, el comercio al por menor pierde 2 puntos porcentuales de empleo y servicios de comida y bebida, es decir, hostelería, gana 2 puntos, quiere decir básicamente que la gente que cierra una tienda pequeña de barrio o una tienda pequeña en general acaba en la hostelería, ¿no? Que es otro fenómeno más de la turistificación, que es que concentramos el empleo básicamente en los servicios para los turistas, ¿no? Que es hostelería y servicios relacionados con los hoteles, ¿vale? Si os fijáis ahí también, ¿vale?, lo que hay abajo, que casi no se ve, esas 3 líneas, son los sectores que sí que nos gustaría tener y que son los productivos y que son los que enriquecen, ¿no? Como actividades profesionales, científicas y técnicas, ahí debería estar la Málaga tecnológica y casi no la veis porque está ahí muy aplanadito, telecomunicaciones, ¿vale? O investigación y desarrollo. Ese es el empleo que supuestamente al que aspiramos y queremos, ¿no? Y como veis, ni muchísimo menos está repuntando y está a una distancia enorme de los relacionados con la hostelería, ¿no? Y si os fijáis, el que sí que está repuntando es servicios de alojamiento, esa línea ahí discontinua, esa va cada vez también repuntando, es decir, servicios relacionados con el alojamiento, ¿vale? Es decir, que lo que nos muestran los datos, ¿de acuerdo?, es que básicamente la ciudad está cada vez más volcada en empleos que tienen que ver con el turismo, ¿vale?, o con los servicios del turismo. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la siguiente, ¿no? Es empleo de poca calidad por las propias características del negocio, es decir, que tienen muchísima estacionalidad, pagan sueldos bajos y depende mucho de la coyuntura, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que si miramos aquí el porcentaje de fijos discontinuos, que era lo que antes era entrar y salir del empleo, que te contratan 3 meses, te despiden y te vuelven a contratar otros 3 meses, ahora esos son fijos discontinuos, la ley cambió y básicamente esa es la figura ahora que, digamos, sustituye a la persona que iba entrando y saliendo del empleo. Pues fijaros que el porcentaje de fijos discontinuos en Málaga es del 9,2%, ¿no? En España la media es del 5%, pero es que en Sevilla, que también tiene un turismo, que luego se acusa a todo el mundo que critica el modelo de que estamos en contra del turismo, lo que estamos en contra es de que ese modelo canibalice todo lo demás y crezca sin control. Fijaros que en Sevilla el porcentaje de fijos discontinuos es del 3,6% y es una ciudad muy turística, además es una ciudad turística antes de que Málaga fuera turística, pero se controla y se intenta mantener un equilibrio, ¿no? Y en Málaga es del 9,2%. El porcentaje de fijos discontinuos casi dobla el de la media nacional y triplica el de Sevilla. Es decir, estamos generando un empleo que tiene poca calidad. Y eso tiene implicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la mayor parte de tus empleos son no cualificados, es decir, están relacionados con la hostelería y son empleos
sin cualificación, ¿qué hace la gente cualificada? Es decir, uno al final, pues si estudia una ingeniería y se hace un máster y intenta encontrar trabajo en Málaga, pues se da cuenta que hay muy pocos trabajos en Málaga de ese perfil, o hay muchísimos menos trabajos en Málaga cualificados, porque cada vez más el empleo se centra en trabajos no cualificados que se están convirtiendo en un monocultivo. Y eso que hace que la gente cualificada se vaya, ¿no? Lo que tenemos aquí es el porcentaje de personas con estudios superiores en Málaga, ¿vale? El municipio de Málaga, y lo vamos a comparar con la media nacional y con otras ciudades, ¿vale? Esta variable se mide en los censos, que son cada 10 años. Tenemos el del 91, 2001, 2011 y 2021. Pues bien, Málaga siempre ha estado por encima de la media nacional en porcentaje de personas con estudios superiores, salvo en el último año. 2021 es la primera vez que Málaga está por debajo de la media nacional en porcentaje de personas con estudios superiores. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos descapitalizando de gente cualificada. ¿Por qué nos estamos descapitalizando de gente cualificada? Porque no encuentran trabajos cualificados aquí. Al final uno se tiene que ir porque no estudia carreras y másteres y cosas para luego acabar en la hostelería, que es el sector dominante. Y no solo es la primera vez que estamos por debajo de la media, sino que nos estamos alejando cada vez más de esa media, ¿vale? En el 91 estábamos a 6 puntos porcentuales, por ejemplo, del mejor, que era Madrid, ¿vale? Y ahora mismo estamos a 14 puntos porcentuales del mejor, que en este caso ahora es Barcelona. Es decir, hemos más que doblado nuestra distancia a la media, ¿de acuerdo? A la media no, al que está mejor. Pero es que si nos comparamos con Sevilla, estamos a más del doble de distancia de lo que estábamos de Sevilla en los 90. Es decir, estamos descapitalizándonos de personal cualificado o de gente cualificada, y además a gran velocidad. Es decir, es un proceso rápido. Y eso no solo es grave por el hecho de que tú cada vez tengas en tu ciudad un porcentaje de gente con estudios superiores menor, sino que además en esta generación la gente joven es parte de esa población cualificada. La mayor parte de la gente joven, y es un avance social y es algo de lo que hay que dar gracias, tiene estudios superiores. Y eso hace que sean los primeros que, si no encuentran un trabajo cualificado aquí, también dejen la ciudad, no solo por el efecto del precio de la vivienda, sino por el efecto de que tienes que buscar trabajo y quieres buscar trabajo cualificado de lo tuyo, ¿vale? Lo que tenemos aquí en esta gráfica es el número de personas que son locales, es decir, han nacido en Málaga y tienen menos de 35 años y viven en Málaga, ¿de acuerdo? Lo que llamamos población joven local, ¿vale? Menor o igual que 35 años, viviendo en Málaga y nacido en Málaga, ¿vale? Pues en el 91 había 240.000 personas en Málaga que eran de Málaga, tenían menos de 35 años y vivían en Málaga. Ese número en 2021 es de 169.000, es decir, hemos perdido un 29% de gente local joven en la ciudad de Málaga, mientras que la ciudad ha crecido un 10% en población. Es decir, no es que la ciudad haya perdido población. Mientras que la ciudad gana población, lo que vemos aquí es que la población joven local disminuye. Los menores de 35 años nacidos en Málaga cada vez hay menos en la ciudad. Y eso no solo en términos brutos, ¿vale? Como la ciudad está creciendo y el número bruto de personas jóvenes nacidas en Málaga está decreciendo, pues el porcentaje, la concentración de gente joven local en la ciudad va en picado, ¿vale? En el 91 era casi la mitad, un 46%, y en el 2021 no llega al 30%. Es decir, estamos descapitalizándonos no solo de gente cualificada, que ya es grave, sino que eso arrastra a la gente joven, porque es también gente cualificada, con lo cual nos estamos quedando sin la gente joven y sin la gente más cualificada, ¿no? Lo cual evidentemente también es un fenómeno muy negativo para la ciudad, ¿no? En definitiva, la estructura del empleo en Málaga no hace falta tener un doctorado para explicarla, ¿no? Tenemos claramente menos riqueza, menos salario y menos renta que la media nacional, tenemos más paro, tenemos más autónomos, y ojo con eso, porque el autónomo ya hemos explicado aquí que es un refugio del paro y tiene un efecto negativo en la renta y los salarios de la ciudad. Tenemos un empleo que claramente está centrado en la hostelería y los servicios. Eso produce que además tenga muchísima precariedad. Estamos perdiendo comercio al por menor y lo estamos enviando a la hostelería, con lo cual no solo perdemos el comercio de barrio, sino que además esa gente va a un empleo también sin calidad o con menos calidad, ¿de acuerdo? Y hay muy poco trabajo o escasea el trabajo para la gente cualificada. Cada vez más el sector servicio
y la hostelería se está comiendo casi todo el pastel del empleo en Málaga, y eso hace que la gente cualificada se tenga que ir. Y eso no solo es malo en sí mismo, sino que además gran parte de esa gente cualificada es joven, con lo cual perdemos encima población joven, con lo cual pues tenemos una estructura de empleo que tiene muchísimas cosas que mejorar. Continuamos aquí en el programa Desde Abajo, dedicado especialmente para poner lupa y analizar un poquito lo que es la composición del empleo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y tenemos el lujo de contar con quien es probablemente la persona que más experiencia tiene en lo que son las luchas sindicales para defender los trabajadores y las trabajadoras de un sector clave en nuestro territorio, como es la hostelería. Es Gonzalo Fuentes. Muchas gracias, Gonzalo, por echar un ratito aquí con nosotros y nosotras. Gracias a vosotros por contar conmigo. Es un placer. Bueno, yo creo que es bueno hacer una pequeña revisión histórica, porque la gente a veces se cree que lo que hay ahora es lo que siempre hubo, ¿no? En materia de regulación, de derechos, de convenio colectivo. A mí me gustaría, yo sé que la historia da para, de hecho se han escrito libros al respecto, pero brevemente, como para poder contarles, si querés, a gente de otras generaciones, cómo era el sector de la hostelería en esos años, digamos, de auge, ¿no? De explosión del sector turístico en la Costa del Sol, y cómo fueron las luchas que se tuvieron que poner en marcha y organización por parte de las estructuras sindicales para intentar regular la selva, ¿no? Porque el panorama me imagino que era muy parecido a una jungla, ¿no? Y fueron los trabajadores los que poco a poco tuvieron que defender y conquistar derechos. Sí, efectivamente, estamos hablando de que cuando llega la bonanza turística eran los años 70, finales de los 60 del siglo pasado, y evidentemente hace calor de esa bonanza de turismo en sol y playa. Hay un desplazamiento masivo de personas de provincias del interior de Andalucía, del conjunto del Estado y, por supuesto, de los pueblos de Andalucía. Yo venía de un pueblo de Teba con 14 años, muchos jóvenes a trabajar. Estábamos en una dictadura, no había libertades, no había democracia y, evidentemente, la hostelería era la jungla. Solamente había trabajo. Y a partir de ahí que tuvimos que hacer dos tareas muy importantes. Una, aprender el oficio. Pero que esa generación ha aprendido el oficio, la profesión de la hostelería, teniendo en cuenta que en aquellos años no había escuelas de hostelería, ni había universidades dedicadas al turismo, y había que aprender la profesión. Y la otra, evidentemente, era seguir luchando por la libertad y la democracia en este país, la que hoy tenemos, es una democracia imperfecta, y, lógicamente, por los derechos sociales y económicos. A partir de ahí, tuvimos que convocar muchas huelgas. La huelga del 77 para derrocar al sindicato vertical y tener un convenio propio que costó incluso convocamos huelga y a partir de ahí no llegamos a la huelga, pero el último día conseguimos ese convenio propio ya de la hostelería por la organización de los sindicatos de clase y, lógicamente, huelga del año 79, que tuvimos 19 días de huelga, huelga del año 82, huelga en los años 90 y también hay 2000. Evidentemente, cada momento hemos tenido que hacer huelga porque, evidentemente, cuando conseguimos una cosa a través de las reformas laborales por parte de los gobiernos de turno, le dan la vuelta y hay que seguir peleando. Y, evidentemente, el sector ha conseguido derecho. El convenio de hostelería y las condiciones que teníamos en la década de los 70 y tenemos ahora en el año 2024 no es la misma. Otra cosa es que muchas de esas cosas no se cumple. Hoy tenemos 2 días de descanso a la semana, pero media hora de comer para dentro de la semana, hay que planificar las vacaciones, hay que pagar la nocturnidad, hay que pagar el transporte, hay que pagar el vestuario, hay que fomentar la jornada continuada, pero en muchos casos el problema que tenemos también en la hostelería es que ahora tenemos más derechos, pero la hostelería es muy variada, hay muchos cientos de bares, cafeterías, restaurantes y empresas nuevas donde no tenemos representación sindical y ahí no se cumple el convenio de hostelería y en un tanto eso nos cuesta negociar. Sí,
Simplemente una breve reflexión hacia modo de pedagogía sindical, ¿no? Porque a veces la gente se cree que todo este tipo de cuestiones son, digamos, sesiones que hace el empresario. ¿Por qué es importante la presencia sindical y por qué los trabajadores tienen que estar siempre atentos a su convenio, estar organizados en la medida de lo posible? ¿No? Un poco cuál ha sido tu experiencia a lo largo de toda tu vida, ¿no? Es decir, los sindicalistas suelen decir de que en cuanto te descuidas, el empresario busca, digamos, avanzar terreno, ¿no? Simplemente para hacer ese gesto de pedagogía sindical que siempre creo que es importante. Sí, los derechos no se heredan, se conquistan. Y avanzar cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho sacrificio, muchas huelgas, despidos, personas que incluso en aquellos años se jugaban la vida, ¿no? Peleando por las libertades y por los derechos que hoy disfrutamos. Nadie aquí no cae nada del cielo, todo cuesta. Y claro, lógicamente, donde estamos organizados, sindicalmente en los hoteles, hace 30 o 40 años, hay el convenio, que hay un comité de empresa, que hay una representación de los trabajadores, el convenio se cumple. Y no es que digamos que sea en lo que queremos realmente siempre, porque lógicamente en un convenio colectivo yo he firmado mucho, de huelga y conflictos, nunca se quedó contento, siempre queremos más, pero siempre hay un punto de intermedio hasta donde las fuerzas no las dan. En muchos casos hemos convocado huelga y cuando hemos visto que la huelga ha tirado para adelante, hemos avanzado, y cuando la huelga no ha salido bien, hemos avanzado menos. Por lo tanto, depende siempre de la correlación de fuerza que tengamos en el sector. Y ahí plantea lo que estamos organizados, se cumplen lo que con mucho esfuerzo conseguimos, y donde no hay representación sindical, que es en la inmensa mayoría del sector, teniendo en cuenta que hay cientos de bares, cientos de cafeterías, de restaurantes, donde hay poquísimos trabajadores, menos de 6, que no hay representación sindical. Y también en los últimos años pues, hay mucho miedo a perder el empleo, miedo a la represión, miedo a que lógicamente en un sitio donde no hay muchas alternativas por trabajo. Pero bueno, lo que es importante es que los trabajadores tienen que saber que la única manera de avanzar en derecho es organizándonos todos a través de los sindicatos de clase, como ellos quieran, pero para avanzar tenemos que estar todos unidos y que hay más dirección, porque esto no es fácil, es decir, las cosas nunca caen del cielo. Sí, una de los desafíos, yo creo que en el seno de los sindicatos lo tienen muy claro, son muy conscientes, son estas transformaciones, ¿no? En las formas de organización. En el sector servicios ha estado prácticamente siempre a lo largo de su historia, ¿no? Pero estos cambios se empezaron a notar fundamentalmente cuando hubo mutaciones o transformaciones en la industria, ¿no? El famoso paso del Fordismo al posfordismo, ¿no? Pequeños lugares de trabajo, mucha rotación, zonas de penumbra para la práctica sindical. Yo creo que, como decías, esa es, digamos, la galaxia hegemónica, ¿no? En el sector de la hostelería. ¿Cuáles serían los principales desafíos que tendría la acción sindical en ese contexto? ¿Por qué líneas de innovación o de actualización de la práctica sindical crees que habría que profundizar, Gonzalo, con tanta experiencia que tienes tú? Es verdad que hemos avanzado en la reforma laboral de este último gobierno de progreso, o de coalición, pero el capital siempre da la vuelta a las cosas, ¿no? Y cuando regulamos la ITT, crea empresas de servicio para externalizar los departamentos. Y la última huelga que tuvimos convocada en Málaga era para que esas trabajadoras al menos se le pagaran los convenios de hostelería. Es decir, vienen. Y ahora, pues, evidentemente, hay varios problemas en la hostelería que habría que luchar contra ellos. Primero, el tipo pase indeseado. ¿Sí? En la hostelería hay muchas personas, sobre todo jóvenes y mujeres, en los bares, en los restaurantes, en el sitio donde más precariedad hay ahora mismo y más explotación laboral, donde trabajan, le dan de alta 4 horas y luego en la práctica trabajan 7, 8 o 10 horas. En el mejor de los casos, eso se pagan en B o no se pagan. También, lógicamente,
Hay también 2 días de descanso de hostelería. Si hiciéramos una encuesta en los bares de Málaga y el conjunto del Estado y provincia, descanso un día. Lo otro no se lo pagan, evidentemente, ¿no? No hay el mismo. Por eso, los derechos, aparte de conseguirlo, hay que también hay que pelear para que se cumpla. Y el capital, evidentemente, va a intentar no cumplirlo, ¿no? Y para eso yo creo que aparte de pelear contra la precariedad laboral, con esa jornada parcial no deseada, habría que aumentar las inspecciones de trabajo. Y también, también que los trabajadores tengan más conciencia, que hay mecanismos de comunicación a los sindicatos para poner denuncias anónimas, que la podemos hacer, pero tienen que venir a denunciarlo. Y también se puede hacer directamente a través de la propia inspección de trabajo. Es decir, hay mecanismos legales. Hoy estamos en un contexto donde hay mucho trabajo en la hostelería y lo que falta son derechos. Por lo tanto, no hay que tener miedo a que vaya que me despiden, porque desgraciadamente ahora mismo los empresarios tienen un problema, que las personas quieren, hay mucho trabajo, pero el sector de la hostelería, producto de su precariedad laboral que hay y sus condiciones laborales, la han convertido los trabajadores en un sector de paso. Cuando hay trabajo en otros sectores, se van. Y antes, en mi generación, cuando no había trabajo, el único sector que había era la hostelería. Por lo tanto, ahora mismo ese reto está ahí. Y el reto es que los trabajadores tienen que pelear para que se cumpla el convenio de hostelería. Y para eso se puede hacer organizándose como a través de sus empresas, con el apoyo sindical y con el apoyo de inspecciones de trabajo, que por cierto habría que potenciar mucho más las inspecciones de trabajo en una provincia como la nuestra. Muy bien, te quería pedir un apunte, quedan dos preguntitas más. La primera tenía que ver con la composición del empresariado, ¿no? Porque yo creo que debe haber habido muchos cambios en lo que es la composición del capital del sector hotelero, ¿no? Con la internacionalización, con la llegada de capitales extranjeros, con la construcción de grandes holdings vinculados a la industria turística. Un poco para que la gente entienda quiénes son los dueños de alguna manera del capital hotelero de nuestra tierra, ¿no? ¿Dónde tributan? ¿Qué tipo de empresas son? Un poco por tu aprendizaje, ¿qué tipo de cambios o tendencias ha habido, ¿no? También en ese nivel. Sí, en aquellos años cuando empezó la bonanza eran empresas de aquí de España, principalmente eran empresas también de Baleares, del conjunto del país, pero los dueños tenían nombre y apellido. Eso se ha ido transformando a través de los años. Hoy hay, por un lado, las cadenas hoteleras internacionales y también españolas, que vienen casi todas de Baleares, donde comercializa el hotel. Meliá, Barceló, Marrio, cualquier cadena hotelera grande de NH, sus hoteles, lo que luego los edificios son de fondos de inversiones o fondos buitres. Y ya nos gustaría dónde están. En muchos casos están en paraísos fiscales. Es decir, no sabemos en muchos casos quiénes son los dueños de los edificios donde están ubicados los hoteles. Si hay una empresa o una cadena hotelera que lo gestiona con un variable y con un fijo, pero que ahí hay que repartirlo, beneficio hay que repartirlo entre el propietario del inmueble, que sea una parte, el dueño, digamos, de los ladrillos, por entendernos, el que gestiona, y también en muchos casos también hay que también quien lo comercializa, porque hay casos concretos donde hay una empresa que hace de tu operato, por ejemplo, Marrio o que tiene sus hoteles que explotan directamente una parte de esos turistas que vienen y se quedan el dinero de Estados Unidos. Otra parte que vienen también a hoteles como Tweet, que hace también como si fuera un TripAdvisor, una mayorista de comercialización, y el problema es que el sector del turismo antes aportaba mucho más a la economía local que ahora. Ahora muchos de esos beneficios del turismo se quedan fuera de nuestra provincia, y eso es lo que está pasando ahora. Está pasando que el turismo tiene una cifra macroeconómica
muy grande, la más grande de este país, desde el punto de vista económico. Cada año sube más el PIB, lo que significa para nuestro país el turismo, pero gran parte de esos ingresos se quedan en paraísos fiscales. Y también los proveedores que antes se compraban aquí, productos nuestros, se compran también de fuera, y lo que está generando ahora mismo el turismo en la provincia es empleo, y en muchos casos un empleo precario y con salario bajo, producto de que también tuvimos que hacer un esfuerzo importante con la pandemia para salvar el empleo y lo que eran en las empresas, donde tuvimos un par de años los salarios congelados. Eso ha significado de que tenemos un alza de inflación y han bajado los salarios en función de lo que ha subido el IPC. Por lo tanto, hay una situación complicada a la hora de saber quiénes son los dueños de los hoteles en España. Y eso, evidentemente, es lo que está originando en muchos casos de que antes éramos personas, pero integramos la empresa, hacemos de esto una profesión, un oficio, y ahora pues somos el número X de la cadena hotelera o del fondo de inversión de turno. Sí, muy interesante esto que apuntas porque, en fin, siempre nos quieren convencer y ahí está un poco lo que hablaba Gramsci con la cuestión de la hegemonía, ¿no? Cómo una parte nos quiere convencer a todos de que esta situación nos beneficia al conjunto. El turismo va como un tiro, vamos como una moto, el PIB no para de crecer, pero lo que hay que pensar es cómo se reparte eso, ¿no? Entonces esta imagen de las transformaciones, por un lado, del capital hotelero y después, eso lo sufrimos en carne por muchísimos amigos que trabajan en la noche, por ejemplo, malagueña, en los bares, en las discotecas, en los chiringuitos. Uno detecta ahí lo que medio en broma, medio en serio, calificábamos con algunos compañeros como lumpenburguesía, ¿no? Es decir, empresarios que meten capital, hacen muchos, en muchos casos, meten franquicia, abren un bar, una discoteca, un disco pub, un chiringuito, para intentar rentabilizar rápido, basado muchas veces justamente en la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras y en la incapacidad de que haya por el otro lado una contraparte sindical, porque como decíamos es zona selvática, zona donde es muy difícil por ahora para que puedan penetrar las estructuras sindicales. Muy importante eso que comentas. Un último apunte y ya cerramos, Gonzalo. Nos están acusando todo el tiempo de turismófobos, ¿no? De que parece que le tenemos fobia al turismo, de que odiamos al turismo, de que no valoramos lo que supone el turismo para el empleo. Yo creo que si hay alguien que es muy consciente del papel que tiene el turismo en la generación de empleo, que miles y miles de trabajadores y familias dependen del sector, eres tú y es el trabajo de los sindicatos. Te quería pedir un último apunte sobre esto. ¿Por qué la crítica al actual modelo turístico no es asimilable a la turismofobia? Evidentemente, hay personas que evidentemente el capital y muchos empresarios y los dirigentes del PP, empezando por su propio alcalde de Málaga, donde confunden o quieren engañarnos con la turismofobia, con la turificación. Son dos términos totalmente diferentes y que nada tiene que ver uno con lo otro. Lo que ahora mismo es un hartazgo de la sociedad malagueña, y no solamente, hay una revuelta en todo el país, donde también manifestaciones en todas las grandes ciudades y destinos turísticos de España, incluidas Baleares y Canarias, en contra de este modelo turístico. Un modelo que aporta poco valor añadido, un modelo que aporta precariedad, un modelo que aporta salarios bajos y un modelo que aporta grandes beneficios al gran capital. Y lo que el ciudadano quiere es un modelo más sostenible, más socialmente laborable, más medioambiente, y donde hay un problema añadido, que lógicamente hace 30 años una persona se podía alquilar una habitación y con el salario más o menos que ganaba podía combinar la habitación y lógicamente con el salario y vivir, yo diría, nunca decentemente, pero con mucho esfuerzo, pero se podía pagar la habitación. Hoy imposible. Hoy tenemos un problema añadido, que toda esta bonanza turística ha traído cientos de miles de viviendas turísticas, donde peor estamos en Andalucía, que cada día hace un decreto nuevo para intentar modificarlo, pero al final lo que hace es empeorarlo y lo que quieren engañar a la opinión pública diciendo que está haciendo cosas. No.
Lo que tenemos que hacer aquí en Málaga y en Andalucía es, primero, hay que decir, digamos, moratoria cero para la vivienda turística, como ya en otras comunidades autónomas, ni una más. Y las que hay, tener un tiempo de prescripción o de caducidad. ¿Para qué? Para que esos pisos pasen otra vez a un alquiler ordinario y donde hay una ley de vivienda turística de que los alquileres deben representar una parte en que se puedan pagar los ciudadanos y ciudadanas. Y mientras eso ocurre, los empresarios debían asumir los costos de la vivienda. No falta mano de obra, faltan derechos laborales. Las personas quieren trabajar en la hostelería. Las personas no estamos en contra del turismo. Las personas que estamos en contra es de la especulación de la vivienda. Estamos en contra de esa visión cortoplacista de ganar dinero al corto plazo y lo que queremos es que el turismo sea una industria sostenible de medio y largo plazo. Ese es el reto que tenemos. Por lo tanto, es muy importante ese movimiento que se está creando en las ciudades, un movimiento plural, en donde tenemos que mantenerlo unido para conseguir que haya una vivienda decente para las plantillas y los ciudadanos de esa provincia, que el turismo vea al ciudadano que aporta valor añadido. Para eso es muy importante también una tasa turística finalista, para que esos ingresos quedaran en lo que las ciudades, en infraestructura, en cosas que realmente hacía falta, y también lógicamente hace falta que los ciudadanos que hoy nos dedicamos a trabajar en el turismo, trabajadoras, que en muchos casos están muy formados, salen de las escuelas de hostelería, salen de las facultades de turismo de Málaga que tenemos, y lógicamente estos trabajadores y trabajadoras en muchos casos, cuando llegan a la profesión, se tienen que ir a otros países a trabajar, porque en España no pueden vivir decentemente con un turismo y no pueden tener una vivienda para poder emanciparse como seres humanos que tenemos, porque evidentemente lo dice la Constitución y porque el turismo hoy tiene beneficios suficientes para tener un trabajo decente y una vivienda digna. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Primero, gracias por todo lo luchado, por todo lo que has luchado para que los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra puedan tener más derechos. Y segundo, gracias por echar este ratito con nosotros. Ya te volveremos a liar más adelante si te dejas alguna vez. Pues encantado de estar con vosotros, que esta idea y de que, lógicamente, con mi agradecimiento a vosotros, solamente lo que queremos, como muchos trabajadores y muchas trabajadoras, humildemente me ha aportado un granito de arena a esta profesión. Vamos a seguir luchando porque el trabajo se dignifique y porque en la ciudad entienda que, que el trabajo de la hostelería, un camarero, una camarera de pisos que tanta explotación tiene, por el aumento de las cargas de trabajo, es un oficio, una profesión muy, muy digna, donde tiene que ser valorado por la sociedad y, lógicamente, pues con más valor añadido para esta plantilla y con más respeto, diría. Un abrazo grande, muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, ser joven y querer vivir en Málaga es un poco misión imposible. Ya hablamos en el episodio anterior el tema del acceso a la vivienda, pero está muy relacionado con el trabajo y los salarios que tenemos los jóvenes. Y a lo mejor lo que digo os sorprende, pero a pesar de ser la generación más preparada, que tenemos más estudios, que si grados medios, superiores, carreras universitarias, másters, el trabajo soñado que tenemos los jóvenes en Málaga es ser camarero. Nos encanta. Pensar en llevar bandejas de un lado para el otro, estar horas y horas caminando, a pesar de... O sea, es que el título, tener un título y tener estudios es un capricho. Nuestro sueño y nuestra pasión es llevar bandejas. Y es que, ¿qué nos podemos esperar de una ciudad que basa su modelo económico en un turismo masivo? La realidad es que las personas jóvenes que tenemos la osadía de intentar trabajar y conseguir un empleo y tener una vida y emanciparnos y básicamente empezar a construir nuestro futuro, la realidad que tenemos es que nos encontramos con una economía que se basa en un turismo masivo,
con unos salarios muy bajos, enfocados evidentemente en el sector turístico de corta temporada. Incluso pueden estar también por debajo del salario mínimo, ¿vale? Porque el que tenga su contrato, o sea, el que esté dado de alta en la seguridad social y que trabaje las horas que pone en el contrato, felicidades, no es lo que suele pasar. Además, si tienes la suerte de ser uno de los pocos que consigue tener alguna entrevista en el sector en el que ha estudiado, probablemente no te vayan a contratar, ya que ¿para qué van a contratar a una persona que no tiene experiencia cuando tienen detrás tuya van a entrar otros 50 personas que tienen 20 años de experiencia, 10 años de experiencia, que son personas más adultas que han tenido la oportunidad en su momento de empezar a trabajar sin que les pidieran tanta experiencia? Así que evidentemente, por felicidades, has conseguido la entrevista, no vas a conseguir el trabajo. Y así empezamos un bucle de trabajo precario, condiciones precarias, salario precario, emancipación imposible. Si lo consigues, llegas justo a fin de mes porque evidentemente entre tu salario súper bajo y el alquiler súper alto no tienes lo justo para sobrevivir. Pues felicidades, vives en Málaga, pero ¿a qué precio? Sacrificas tu salud mental, sacrificas tu bolsillo, sacrificas también las ganas de querer salir de casa en verano por la cantidad de gente que hay en la calle, que eso no se habla tampoco. Y aunque esta situación es muy triste y preocupa mucho, pues no tenemos por qué aceptarla y decir, bueno, es que Málaga es así, es que Málaga se enfoca al turismo y ya está, no podemos hacer nada por cambiarlo. Pues no. No queremos tener que irnos de la ciudad para poder tener un trabajo en condiciones. No queremos asumir que somos y seremos esclavos de un modelo económico que nos somete a la precariedad laboral. O sea, al final, quienes quieren vivir en Málaga, quienes quieren formar su familia, sus vidas, tener hijos, trabajar, salir a tomar algo, a comprarse una camiseta, o sea, a tener ocio y a tener vida, y no solo durante una temporada alta en verano, sino durante todos los días del año. Quienes queremos formar parte de la comunidad, de la cultura, de la gastronomía, somos los jóvenes, las jóvenes de Málaga, que no vamos a aceptar que la realidad de nuestra provincia y la realidad que tenemos como juventud a futuro sea sobrevivir en una Málaga únicamente dedicada al sector turístico. Cada vez que escuches que una ciudad va bien, cada vez que escuches que la economía crece, pregúntate ¿para quién? La matriz productiva por la que han apostado nuestros gobernantes se sostiene fundamentalmente en el modelo especulativo y turístico atravesado por la lógica rentista que está canibalizando la capacidad productiva de nuestra tierra y generando cada vez más externalidades negativas traducidas en bajo salario, incapacidad de acceder a la vivienda y un futuro incierto. Un modelo desigual que le está dando grandes resultados a un sector minoritario, pero que sitúa al conjunto de la población en el alambre. ¿Estamos condenados de por vida a vivir en condiciones de precariedad? Quizás no, pero para ello hay que construir una gran alianza entre los sujetos de la precariedad. Trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas, capaces de construir una fuerza que dispute el rumbo de este tren. Desde aquí seguiremos haciéndonos preguntas, buscando respuestas e intentando acercarnos a algunas claves que nos permitan avanzar en esa dirección.